Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos. Para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que... La ciudad de los espejos, o de los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo... Escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. En el universo fantástico de Macondo se esconde un pequeño pueblo de la geografía colombiana, Aracataca, cuna literaria y origen del viaje por la vida de Gabriel García Márquez. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Creación y memoria, una inexistente frontera entre la imaginación y la realidad, lo efímero y lo eterno. El compromiso vital de García Márquez convierte al escritor en viajero y ciudadano universal, espectador del mundo con alma de periodista y de fabulador, que hace de su obra, de su vida, de su vaina, una crónica comprometida con su pueblo y con su tiempo. Yo tengo mi chiquita bonita, muy tierna y sabrosa para enamorar. Una tarde de fiesta muy linda cogí mi cacharro y fuimos a pasear. Y durante el camino mi nena me daba caricias para vacilar. Pero casi me choco y entonces una colombina le tuve que dar. Cuando en el año 1982 el escritor colombiano Gabriel García Márquez recibió los honores del Premio Nobel de Literatura, en sus palabras sonó la voz de la América Latina. La originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social. ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3000 leguas de nuestra casa. Pocas veces la obra de un escritor ha sido tan indisociable de su propia biografía, de su memoria, de su tierra y del latido de su pueblo y de sus gentes. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Preguntando por aquí... Allá entre los conocidos le indicaron que buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque... Son locos de remate. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar me dijo: soy tu madre. El día 6 de marzo de 1927, Luisa Santiago Márquez Iguarán y el telegrafista Gabriel Eligio García tuvieron su hijo primogénito, Gabriel. Nació en Aracataca, Magdalena, en casa de los abuelos maternos,
el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, veterano de la Guerra de los 1000 días, y su esposa Tranquilina Iguarán, fuente inagotable de 1000 cuentos y leyendas, inventora de palabras. Uno de los personajes que más han influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Era una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. Terriblemente nerviosa. Murió muy vieja y, por supuesto, delirando. Pero tiene una cosa que recuerdo muy bien, es que hablaba un castellano extraordinario, lleno de arcaísmos, de imágenes deslumbrantes. Allí, en casa de los abuelos, transcurrieron las primeras correrías, las primeras fantasías de su infancia, en una casa gobernada por mujeres. A mí me manejaron a base de miedo. Era una casa grande, en Aracataca, una casa muy grande, muy llena de mujeres. Yo recuerdo en esa casa muchas mujeres y un solo hombre, que era el abuelo. Pero para que yo me portara bien, sobre todo de noche, metían unos medios terribles: no te muevas porque en ese cuarto sale un muerto, no te muevas porque ahí murió fulano de tal, no te muevas porque ahí sale el diablo. Los santos, que tenían santos de bulto de tamaño casi natural, como el de las iglesias, con las veladoras esas que los hacen fantasmales en las noches. Muchos años después, tras la muerte de los abuelos, un viaje a Aracataca, acompañando a su madre para vender la vieja casa familiar, serviría como desencadenante de su obra más reciente y más antigua, Vivir para contarla, el primer volumen de sus memorias. El tren hizo una parada en una estación sin pueblo. Y poco después pasó frente a la única finca bananera del camino que tenía el nombre escrito en el portal: Macondo. Esta palabra me había llamado la atención desde los primeros viajes con mi abuelo, pero solo de adulto descubrí que me gustaba por su resonancia poética. Nunca lo había oído antes, nunca se lo escuché a nadie ni me pregunté siquiera qué significaba. El pequeño mundo de Macondo se convirtió en uno de los mayores universos literarios jamás creado. 100 años de soledad, un vallenato de 500 páginas. Personajes de la ficción nacidos de una realidad profunda recreada en la imaginación, como José Arcadio Buendía, el coronel Gerineldo Márquez, Úrsula, Pilar Ternera, Rebeca, Amaranta, Melquiades o Aureliano Babilonia, se asoman y se esconden en los personajes de la realidad reinventada de Macondo, el cosmos literario de García Márquez, poblado de seres y mitos como María Consuegra, la que mató al ladrón, como Emilio el Belga, que perdió las 2 piernas en un campo minado de Normandía, o los de tantos y tantos antepasados con nombres casi mágicos: Buenefrida, Francisca Simodócea, Argemira, Lozana, Aminadad, Margarita María Miniata de Alacoque, nombres todos ellos cuya sonoridad poética es equiparable a la de la música popular colombiana. Hasta donde recuerdo, mi vocación por la música se reveló en esos años por la fascinación que me causaban los acordeoneros con sus canciones de caminantes. Algunas las sabía de memoria, como las que cantaban a escondidas las mujeres en la cocina, porque mi abuela las consideraba canciones de guacherna. Sin embargo, mi urgencia de cantar para sentirme vivo me la infundieron los tangos de Carlos Gardel. Me hacía vestir como él, con sombrero de fieltro y bufanda de seda, y no necesitaba demasiadas súplicas para que soltara un tango a todo pecho. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.